acaba de cargar los vuelos de la primavera. No sé si esto tiene alguna relación en ampliar las fechas. Antes estaba hasta finales de marzo, ahora está hasta el verano. No sé si esto tiene alguna relación con las negociaciones que mantienen. Y ya de paso, pues preguntarle por cómo van esas conversaciones. Bueno, las conversaciones van maravillosamente bien. Van extraordinariamente bien. Por tanto, nuestra actitud hacia Ryanair es muy optimista. Está yendo la cuestión bien. Yo creo que Ryanair, que decidió en algún momento irse de aquí, pero el servicio que prestó fue muy bueno. No tenemos ni una sola queja, todo lo contrario. Queremos que Ryanair vuele Vigo, pero, como sabéis, tiene que haber un concurso público. Y, por tanto, estamos en este momento preparando los pliegos para el concurso público, pero desde la posición de que cualquier compañía podrá optar, como es natural, no hay ninguna limitación, pero nosotros hacemos todo de acuerdo con las normas. No sé cómo hacen otras ciudades y otros aeropuertos, pero nosotros lo hacemos así. Pero debo decirles que la marcha del diálogo con Ryanair es extraordinariamente bueno. Ahora toca elaborar bases, que se están elaborando ya, licitación, y el que gane, operando. Y si es Ryanair, encantados de la vida. En esos pliegos que ha mencionado, ¿se baraja ya algún destino concreto? Perdón, no entendí la palabra. Si se baraja... Se van a barajar, vale. Sí, se barajan varios, pero los diré en su momento. Los diré cuando estemos ya en la cercanía de la licitación, de enviarlo, ¿no? Para que todo el mundo tenga las mismas posibilidades. Pero sí, barajamos vuelos internacionales. Y alguno, un vuelo al que yo le tengo un enorme aprecio. Barajamos el vuelo a Londres. Que es una magnífica noticia. Hola, alcalde. Hola. Yo soy Ángel. Sí, Ángel, sí. Le quería preguntar por, el concierto de Amaral. Los rectores están muy insistentes con este tema. No sé si ya se sabe cómo va a ser el método de entrada, si van a ser gratuitas, imagino que sí, cómo se van a poder conseguir. Bueno, pues se conseguirán de la forma en la que lo digamos cuando llegue el momento también, ¿no? Sí, el elemento clave es que el concierto es completamente gratuito. Es decir, Amaral iba a actuar en Castrelos, por tanto, criterio Castrelos y por tanto gratuito. En Castrelos no se paga, Algunos hacen una reserva para reservar un sitio, pero no pagan la entrada, La entrada de un concierto es de 50, 60 y 70 euros. Y lo que nosotros pedimos de reserva de entrada en el anfiteatro, pues son 5, 6, 8 euros. No. Es gratuito, completamente gratuito, y haremos pronto públicas las normas para adquirir las entradas. Adquirirlas, no, pedirlas. ¿Algo más? Muy bien, muchas gracias, muy amables.